Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Estamos aquí reunidos para el estudio dominical. Espero que se encuentren bien. Como saben, estamos siendo respetuosos de nuestras autoridades que nos han pedido quedarnos en casa y bueno, bienvenidos. Yo soy el pastor Edgar Cárdenas y servimos ahí en Ministración de Vida Abundante. Nuestra iglesia se encuentra en Iztapalapa y bueno, por las razones que sabemos del coronavirus no estamos pudiéndonos reunir ahora, pero esperemos que pronto nos puedan acompañar todos ustedes. Y bueno, vamos a continuar el estudio del Evangelio de Juan. Les recuerdo que ahí en Facebook pueden obtener el cuadernillo, es un cuadernillo como este que estoy mostrando, y el cuadernillo ahí lo van a tener también disponible y vamos a estarlo estudiando. La semana pasada ya estudiamos prácticamente las dos primeras páginas y nos quedamos. Vamos a comenzar al final de la página 2. Dice, ¿por qué Jesucristo es llamado el Verbo? Y vamos a estudiar un poquito ahí en Juan capítulo 1, habla del Verbo. Ya la semana pasada estuvimos viendo el significado y por qué habla de quién era el Verbo. El Verbo era Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. En Él estaba la vida y Él era la luz verdadera. Sabemos que también fue rechazado por su propio pueblo. Dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y hoy en día vamos a estudiar por qué Jesucristo es llamado el Verbo. Las ideas se expresan por medio de palabras. Cuando la gente comunica, usualmente se comunica por medio de las palabras, habladas o escritas. Incluso el lenguaje por señales que usan las personas sordas es comunicación verbal, porque las diferentes señales significan diferentes palabras o letras. En el lenguaje español el verbo se refiere a la acción de un enunciado. Ya la semana pasada decíamos esto, pero aquí lo vamos a reiterar. La palabra que nos indica la actividad, la acción que el sujeto realiza, realizó o realizará. Y Dios quiere comunicarse con el hombre. Dios quiere revelarse a sí mismo hacia el hombre. Y Dios podría haber hecho eso de diversas maneras. Podría habernos hablado directamente desde el cielo. Podría habernos enviado ángeles para comunicarse con nosotros, como lo hizo en el Antiguo Testamento con Abraham, Jacob, Moisés y muchos otros grandes hombres de la Biblia. Pero Dios escogió el mejor camino. Él envió a su Hijo. Jesucristo es la manifiesta comunicación de Dios. Jesucristo es la palabra de Dios para nosotros. Jesucristo ha hecho posible que el hombre vea y sepa cómo Dios es en realidad. Vamos a ver, comparar Juan 1:18. Quisiera que me acompañaran. Juan capítulo 1, verso 18. Y vamos a leer también Juan capítulo 14, versos 8 y 9. Primero vamos a leer Juan 1:18. Y la escritura dice así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y cuando leemos Juan capítulo 14, versos 8 y 9, dice así la escritura: Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta.
Y Jesús les dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y aquí podemos ver cómo Jesús mismo se identificaba con Dios Padre, y vemos cómo dice Juan 1:18 que nadie vio directamente a Dios jamás, sino solo a través del Hijo, porque Él le ha dado a conocer. Y en estos postreros días nos ha hablado por medio, dice Hebreos capítulo 1, verso 2. Si nosotros vamos ahí en sus escritos, ahí pueden ver que hay un renglón que hay que llenar. Y dice: Dios ha hablado por, y hay que llenar ahí. Hebreos capítulo 1, verso 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces aquí dice que en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces ahí hay que llenar en la parte del cuadernillo de trabajo: nos ha hablado por el Hijo. De hecho, si nosotros leemos el verso anterior, aunque no viene en su cuadernillo, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Es decir, Dios habló de muchas maneras, habló a través de profetas, habló a través de ángeles, habló a través de muchas formas, muchos señales, muchos prodigios. Pero dice el verso 2, en estos postreros días sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos, y una clara señal de esto es pues que estamos viviendo el tema del coronavirus, ¿no? Estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viendo lo que dice Mateo 24, lo que dice Lucas 21, de que en los postreros días vendrían todas estas señales. Pero es importante que aquí dice: también en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Si se fijan, dice que hizo el universo por Él mismo, es decir, el Hijo junto con el Padre dice que hicieron el universo. Aquí dice claramente: por quien asimismo hizo el universo. Entonces, por esto Él es llamado el Verbo, la palabra de Dios hecha acción. Él es el Verbo, Jesucristo es el Verbo. En realidad, Dios se ha comunicado a sí mismo al hombre principalmente de dos maneras. Dios se ha comunicado a sí mismo por la palabra del Dios viviente, Jesucristo, y Dios se ha comunicado a sí mismo por la palabra de Dios escrita, la Biblia. Este libro santo que tenemos es esa forma en la que nosotros, esos 66 libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que nosotros podemos conocer y entender la palabra de Dios para nosotros. Amén. Entonces se ha comunicado de dos maneras: directamente por Jesucristo, pero pues los que no vivimos en tiempos de Jesús, ¿cómo podríamos, no? Pero gracias a Dios, porque los apóstoles que anduvieron con Él, y aún los que anduvieron después, por ejemplo como Pablo, sometido a la voluntad de Dios, escribieron estos grandes hombres para que nosotros podamos conocer lo que Jesucristo, la obra que Dios quería para nosotros, se pudiera cumplir y el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Vamos al siguiente punto. Dice: Él era Dios. Hay muchas personas que creen que Jesús fue un gran maestro o un profeta piadoso, o el mejor hombre que jamás haya vivido.
Pero el Evangelio de Juan deja muy claro que Jesús no era solo un hombre. Las últimas 4 palabras de Juan 1:1 dice, y ahí tenemos unas líneas que hay que llenar, pero vamos a leerlo primeramente y después lo llenamos. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces lo que nosotros tenemos que escribir aquí es, el verbo era Dios. Aquí dice Juan 1:1, era con Dios y era Dios. ¿Cómo puede una persona estar con Dios y ser Dios al mismo tiempo? Por ejemplo, tú puedes estar con tu amigo, pero no puedes ser tu amigo. ¿Cómo puede Jesús ser Dios y a la vez estar con Dios? Para entender eso, necesitamos recordar que Dios es un Dios trino, la Trinidad, un Dios en 3 personas. Cabe señalar, ya lo había mencionado esto en anteriores estudios, la palabra Trinidad no está en la Biblia. Si alguien dice, bueno, muéstrame la Trinidad o muéstrame escrituralmente, la palabra Trinidad como tal no existe. Nosotros la utilizamos para poder definir lo que sí dice en la Biblia. Dice que es un solo Dios, pero también nos habla de 3 personas. Entonces a la mente humana a veces nos cuesta trabajo entender esto, y es por eso que nosotros hace muchos años se definió el término Trinidad para poder determinar o entender de una manera fácil que Dios es un Dios trino. Es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Así como un ser humano es un ser trino. Nosotros somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Ustedes no pueden ni ver mi espíritu ni ver mi alma. Lo único que pueden ver de mí es mi cuerpo. Pero eso no significa que mi alma y mi espíritu no estén aquí, porque si no, no podría yo estarles hablando. Pero a la misma vez, Dios, de una forma un poco más compleja de lo que estoy explicando del ser humano, también se manifiesta a través de 3 personas distintas, pero es un solo Dios. Entonces, los atributos de Dios, ser eterno y fiel, omnipotente, verdadero, santo, omnisciente, omnipresente, justo, etc. Todos estos atributos lo tienen los 3. Las 3 personas tienen esos atributos que los hacen un Dios único. Ser omnisciente, ser omnipresente, ser omnipotente, ser justo, no poder mentir, no negarse a sí mismo. Y aquí tenemos en nuestros cuadernillos de trabajo una imagen que yo les puse de cómo funciona el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo, pero realmente todos se engloban a un solo Dios. Entonces, Jesús es Hijo de Dios. Estaba con el Padre, como dice Juan 17:5, vamos a leerlo. Juan 17, verso 5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Aquí está diciendo claramente Jesús que antes de que el mundo fuera creado, Él ya estaba en la gloria junto con el Padre. Y esto es importantísimo porque Jesús, cuando resucitó después de estar entre los hombres y después de morir en la cruz, al tercer día resucita, dice que estuvo varios días entre nosotros y después ascendió al cielo para volver a tomar el lugar que ya tenía antes. En otra parte de la escritura, y lo vamos a leer más adelante, dice, nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Jesús está hablando aquí en el verso 5 de Juan 17, Él está diciendo, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese.
Y eso es muy importante para entender, hermanos, porque Él estaba con el Padre, Él era uno junto con el Padre, Él tenía una gloria ya de Hijo desde antes de la fundación del universo, desde antes de la creación del mundo en que vivimos. Él ya estaba, porque Él es el Creador. Él dice que por Él todas las cosas fueron hechas. Y el punto 2 que vemos aquí en nuestro cuadernillo de trabajo es que Jesús es Dios. Él es el Dios, el Hijo, es decir, Dios tiene una manifestación de 3 personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero no significa que son 3 dioses, es un solo Dios, es el mismo Espíritu. De hecho, cuando la Biblia más adelante habla, Pablo, relacionado a los frutos del Espíritu, dice que nosotros tengamos los frutos del Espíritu, y habla de todos los frutos, pero se refiere a toda la manifestación de Dios en nuestra vida. ¿Se fijan? Es exactamente lo mismo. Lo que Jesús nos enseñó, acuérdense que el Espíritu Santo nos lo recuerda a nosotros, porque esa es la labor que vino a hacer el Espíritu Santo, a recordarnos todo lo que había oído de parte de Jesús. Y Jesús a su vez hizo todo lo que había visto del Padre. Entonces, no es que cada quien hizo lo que quiso, sino que cada uno de estas personas, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo es del que estamos ahorita enfocando el estudio, el Hijo es Dios. ¿Amén? Entonces, Él estaba con el Padre, pero también Él es Dios. Es decir, Él no es el Padre, pero sí es Dios. No sé si me explico. Él es Dios, Hijo. Es el Hijo del hombre que menciona en varias partes de la Escritura. El Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquel que hoy en día está sentado a la diestra del Padre en el trono de la gloria en el cielo. Entonces tenemos un Dios en 3 personas. Muchas veces nuestras mentes no alcanzan a comprender esto porque somos seres limitados. Pero Dios quiere que creamos en su palabra, aunque a veces nos cueste trabajo entenderla. Mentes finitas nunca podrán entender totalmente a un Dios infinito. Alguna vez yo les decía, es como si nosotros tuviéramos el tamaño de una hormiga y estuviéramos al lado de un elefante, pues probablemente lo único que podríamos ver del elefante será donde pisó la huella del elefante, y pensaríamos que eso es todo del elefante, porque no alcanzamos a vislumbrar mucho más arriba, no alcanzamos a ver las dimensiones del elefante siendo una hormiga tan pequeña. Obviamente estamos hablando aquí de 2 cuerpos finitos y 2 cuerpos reales, ¿no? En el sentido material, que los vemos como una hormiga, como un elefante. Imagínense tratar de entender al omnisciente, al omnipresente, al gran sabio Dios con nuestra mente limitada de hombre. Muchas veces el hombre por eso cree que Dios no existe, porque no lo alcanza a comprender, porque es muy limitado. Siguen debatiendo de dónde viene el universo, quién lo creó, si hay un ser arriba, y cada que vemos comprobaciones científicas de la complejidad de lo que es un ser humano, aún fíjense algo tan impresionante en el ADN, el lenguaje mismo que está escrito en el ADN de cada una de las personas, revela que un ser superior, una mente maestra, tuvo que haber creado eso. No pudo haber sido al azar, no pudo haber sido una generación espontánea. Dios es el creador, Dios es el que hizo el universo. Y aquí dice claramente la Escritura en Juan 1 que el Verbo, Él es Dios, Él es el creador también, junto con el Padre y con el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe a revelar a su Hijo a través de las cosas que nosotros mismos estamos aprendiendo, porque nosotros tenemos una mente finita. Vamos a la siguiente página. El hecho de que Jesucristo es Dios también se ve en Juan capítulo 1 verso 3. Dice claramente Juan 1:3,
si me acompañan ahí, dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces aquí podemos ver, y hay que completar en el cuadernillo, todas las cosas por Él fueron, y hay que escribir, hechas. Entonces Jesucristo es el creador de todas las cosas. ¿Se imaginan? Mucha gente minimiza al Hijo diciendo que no, bueno, sí es uno más, un profeta más. No, Él es el creador de todas las cosas. Por Él todas las cosas fueron hechas. En algunas Biblias, por ejemplo, los testigos de Jehová han tergiversado y cambiado varias partes de la Escritura diciendo por la palabra fueron hechas. O sea, como que la palabra de Dios Padre es lo que creó. Y minimizan al Hijo. Pero aquí dice claramente por Él. No dice por la. Dice por Él, por Jesucristo, por el Verbo. Fueron hechas. Jesucristo es el creador. Colosenses capítulo 1, verso 16. Vamos a leerlo. Les sugiero que mantengan ahí Juan para que estén regresando ahí, para que no lo pierdan de vista. Pero dice Colosenses capítulo 1, verso 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Se fijan? Qué impresionante. Y está hablando de Jesucristo. Si vemos el verso anterior, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Está hablando de Jesús. Y dice que por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Qué impresionante, ¿no? ¿Se fijan? El Dios Padre no solamente creó junto con el Hijo todo lo que existe, sino además lo creó para el Hijo. Por eso es impresionante cuando Jesús fue tentado por el diablo y el diablo le quiere dar todos los reinos de la tierra. ¿No? Él era el creador de todo. Y el diablo le estaba tratando de, como decimos los mexicanos, de vender espejitos, ¿no? Como los españoles hicieron con los indígenas, a cambio del oro. Querían dar algo que no es real. El diablo tratando de engañar a Jesús, pero Jesús, siendo el Hijo de Dios, pudo mantenerse y aferrarse a lo que estaba en la palabra de Dios. Él conocía, Él había estado ahí junto con el Padre cuando los cielos y la tierra fueron creados. Qué impresionante, ¿no? Dice aquí, vamos a seguir leyendo. También vamos a ver Efesios capítulo 3, verso 9. En sus cuadernillos ahí están, pueden ir siguiendo conmigo. Efesios capítulo 3, verso 9. Y también vamos a leer posteriormente Hebreos 1:2 y Juan 1:10. Pero vamos a ver Efesios 3:9. Dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Qué impresionante. ¿Cuál era ese misterio escondido? Pues que Jesús iba a regresar a este mundo en forma de hombre. Siendo Dios, dice la Escritura, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, semejante a los hombres, y dice que se hizo obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. Y aquí podemos ver claramente que es la dispensación escondida de ese misterio desde los siglos.
que Dios, que en Jesús, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Y vemos también Hebreos capítulo 1, verso 2. Dice, de hecho ya lo habíamos leído hace un momento, pero vamos a leerlo nuevamente. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Se fijan en lo que yo les decía? Él hizo junto con el Hijo los cielos y la tierra para el Hijo. Aquí dice que lo constituyó heredero de todo. Dice, y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, por medio del Hijo hizo el universo. Algo importantísimo. Mucha gente cree que el universo es donde está Dios viviendo. Déjenme decirle, el universo es creado, al igual que nosotros somos creados. Dios está por encima de eso. Dios no está metido dentro del universo, porque si no, entonces estaría dentro de lo creado. Entonces, por eso mucha gente se pregunta, ¿dónde está Dios? Porque si Dios también debería estar ahí en el universo. No, Dios está muy por encima de eso. El universo, a pesar de que para nosotros y nuestra mente tan finita pareciera infinito el universo, sabemos que no es infinito, pero sabemos que es tan grande la expansión de los cielos que nosotros no la podemos percibir. Es más, con microscopios muy potentes se han alcanzado a ver las estrellas, las constelaciones, las galaxias cercanas a nosotros, a la famosa Vía Láctea donde está nuestro sistema solar. Pero la realidad es que hay muchísimas millones y millones de planetas y de estrellas creadas por Jesús, por Cristo, por el Padre, para el Hijo. Por eso es que nosotros debemos sentirnos más que bienaventurados, que el creador de todas las cosas vino a este mundo. Hace un mes estábamos celebrando la Semana Santa, recordando el sacrificio tan enorme que hizo Jesús. Porque siendo Dios, imagínense, yo quisiera que cada uno de nosotros pensara, tener todo el poder, tener toda la gloria, la magnificencia que tiene Dios. Dice que se anonadó a sí mismo y vino a este mundo a nacer como uno de los hombres más pobres del universo. Tremendo, ¿no? Qué amor del Padre, qué gran amor, porque dice que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, y con eso nos dio a nosotros, que éramos pecadores, alejados de Dios, nos dio la oportunidad de reencontrarnos con Dios y de formar parte de su familia. Y dice que ahora nosotros somos coherederos juntamente con Cristo, Él que es el heredero de todas las cosas. ¿Te fijas el privilegio que tenemos los que somos hijos de Dios, los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador? Por eso es que no es cosa menor, no nada más es una ideología más, no es una forma de pensamiento humana. El ser hijo de Dios trasciende lo humano, porque Él es el creador de todas las cosas. Y vamos a leer por último Juan 1:10. Regresamos a Juan 1, ahí en el verso 10, dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dice que en el mundo estaba, pero el mundo no le conoció. Aun cuando Él había creado el mundo no le conoció. Lo despreciaron, lo sobajaron, lo golpearon, lo escupieron, le pusieron una corona de espinas, porque no lo conocieron. Inclusive los fariseos le decían que era hijo de Belcebú. Y sabemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo a hacer algo extraordinario con nosotros. Amén. Fíjense, aquí escribí, solo Dios puede crear. Todo lo que puedes ver, tocar o sentir fue hecho por Jesucristo.
Él aún hizo la madera misma que fue utilizado para hacer el pesebre en el cual fue acostado cuando nació, o la cruz sobre la cual Él murió. ¿Se fijan qué tremendo? Saber que las cosas que Él creó después fueron utilizadas, una para servir como una cuna donde Él nació, donde Jesús vino al mundo, pero el otro es el amor tan grande que ya lo he expresado al ir a la cruz, en una cruz hecha de madera, de la cual también Él creó todos los árboles, toda la naturaleza que existe. El poder creador de Jesucristo fue visto en el primer milagro que hizo. Vamos a Juan capítulo 2, verso 1. En Juan capítulo 2, verso 1, y vamos a ver del 1 al 11. Dice: el tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y ahí estaba la madre de Jesús, y también fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, y la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús les dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no se ha venido mi hora. Y su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y así lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que le habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve el buen vino primero, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y este fue el principio de señales que hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Y podemos ver aquí, este fue el primer milagro que Jesús hizo en esta tierra. El poder y la gloria, se fija, de crear algo de lo que no es, o de ser transformado el agua en vino, habla de un proceso increíblemente complicado. Y más adelante lo voy a explicar un poquito más, pero quiero que pongamos atención aquí en la parte de Jesús le dijo a los sirvientes que llenaran 6 tinajas con agua. Acabamos de leerlo, ¿no? En el verso 6 y 7. Dice que en cada una de las tinajas cabían 2 o 3 cántaros. Recordemos que anteriormente no se fabricaban como hoy en día las cosas a través de máquinas. Entonces, cada cántaro, cada tinaja podía tener tamaños diferentes. Podían ser parecidos, pero nunca iguales, porque no los fabricaban máquinas, no los hacían con tamaños milimétricos, no los hacían en moldes perfectos, los hacían a mano. Entonces, por eso es que no sabemos exactamente cuánto fue, pero aproximadamente cada una de los cántaros con los que llenaban las mujeres, por ejemplo, cuando iban a los pozos y llenaban los cántaros con agua, más o menos eran equivalentes a lo que cabe hoy en día en una cubeta, ¿no? Que son más o menos entre 30, 40 litros por cada uno de los cántaros. Y si aquí dice que cada uno de estas tinajas, cántaros grandes, les cabían 2 o 3 tinajas, pues podrían caberle aproximadamente 80 a 100 litros a cada uno de estos cántaros.
no cántaros, no tinajas, ¿no? O grandes tinajas de agua. Que los cántaros eran los que tenían 30 o 40 litros, más o menos. Entonces, si 2 cántaros serían como 80 litros y 3 cántaros como 120, supongamos que cada tinaja tuviera una capacidad de 100 litros. Entonces, ¿cuántas tinajas había? Vamos a escribir Juan 2:6, que dice, ¿cuántas tinajas había? Dice que había 6 tinajas de piedra para agua, ¿ok? Entonces sabemos que en estas tinajas de piedra que había, eran como grandes recipientes de piedra, ¿ok? Estos recipientes, vamos a pensar que tenían 100 litros cada uno, entonces estamos hablando de cuántos litros contendrían estas tinajas, cerca de 600 litros. Obviamente esta es una estimación, la Biblia no pone un cuidado especial, porque eso no es lo más relevante. Lo más relevante es que de toda esa agua, Jesús la transformó en vino, solo con el poder de su palabra. Yo quisiera que entendiéramos el poder creador. Si dice la Escritura que con solo decirlo fue creado todo el universo, todo lo que vemos, el cielo, la tierra, las estrellas, solo con el poder de su palabra, claro que su palabra tiene poder. Por eso es que cuando nosotros oramos y le pedimos a Dios que en su palabra haga las cosas, tenemos que tener esa fe de que la palabra de Dios creadora, la palabra de Dios transformadora va a ser la obra que nosotros estamos proclamando por fe. Amén. Porque Dios es un Dios creador. Por su poder creativo, Jesucristo transformó instantáneamente 600 litros de agua en vino. Juan capítulo 2, verso 9, lo acabamos de leer, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era. Al maestresala no le dijeron, ay, Jesús cambió el agua en vino, y este es agua, pero bueno, es vino, pero era agua. No le dijeron, nada más le llevaron una copa con el vino, y él lo probó, y ¿qué fue lo que se refirió? Llamó al esposo y lo alabó, le dijo, todo mundo sirve primero lo mejor y al final, ya que la gente bebió, pues sacan lo menos bueno, pero tú has dejado el mejor vino para el final. Y aquí es importante que entendamos algo, hermanos. Jesús había hecho lo mejor de lo mejor del vino. Porque imagínense, aquel que había creado las uvas, aquel que había creado todo, ¿no sabría cómo hacer el vino? El mejor vino de la historia fue servido en esa boda de Caná de Galilea, porque Jesús mismo lo hizo. Fíjense, ese mismo Jesucristo quien hizo al hombre del polvo en Génesis capítulo 2, verso 7, y que hizo a la mujer a partir del hombre en Génesis 2, 21 y 22, y que hizo todas las cosas de la nada, como dice Hebreos 11:3. Jesucristo es el Creador Todopoderoso. Vamos a leer que dice Génesis 2:7. Ahí al principio de sus Biblias. Amén. Dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue hecho el hombre un ser viviente. ¿Sí? Aquí dice quién lo hizo: Jehová Dios. Ahora, la escritura, unos versos antes dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, ¿se acuerdan? No dice haré al hombre, dice hagamos. Y cuando habla en plural, significa que está hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres están diciendo vamos a hacer al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Por eso es que el hombre también es un ser trino. Vamos a ver qué dice Génesis, ahí mismo en el capítulo 2, pero en el verso 21 y 22. Dice, entonces Jehová Dios hizo caer el sueño profundo sobre Adán,
Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Impresionante, ¿no? Porque él lo que quería es que el espíritu que había sido depositado, ese aliento de vida que había sido soplado sobre Adán, eso que lo hacía un ser espiritual y no como los demás hombres naturales, un hombre hecho a la imagen de Dios, un hombre que además podía comunicarse con Dios, un hombre que podía tener una relación con Dios. Dios tomó de su costilla, de su costado, parte de él y formó a una mujer. Por eso es que el hombre y la mujer tienen el mismo espíritu. Amén. Ese espíritu que Dios les dio. Y después dice Hebreos capítulo 11, verso 3. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hace pocos años los científicos finalmente dijeron que todo el universo creado existe a partir de la nada, que de la nada hubo una explosión y empezó a crearse, dicen muchos que fue el famoso Big Bang, y de ahí empezó a crearse todo. Y el universo sigue en constante movimiento hasta nuestros días, creciendo y expandiéndose. Pero dicen los científicos, los que saben del tema, que antes no había y fue creado en un instante, en una millonésima de segundo. ¿Saben cómo se le llama eso en la escritura? Aquí estaba escrito, ¿desde cuándo? Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Los científicos están descubriendo algo nuevo? No, están descubriendo lo que ya desde Génesis estaba escrito, y que en Hebreos capítulo 11 el apóstol Pablo, también por revelado de parte de Jesucristo, nos dice. Qué tremendo, qué hermosa revelación. Lo que hoy en día, y mucha gente piensa que la ciencia se contrapone a lo que Dios hace. Al contrario, la ciencia lo único que está haciendo es corroborar que lo que Dios hizo y sigue haciendo, la ciencia lo está corroborando que es verdadero. El problema es que mucha gente no cree. El problema aquí dice claramente que es por la fe. Dice Hebreos 11, verso 3, dice: por la fe. Y si tú no tienes fe, si tú no crees, difícilmente vas a creer. Porque la fe es percibir. Hebreos capítulo 11 en el verso 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces Jesucristo es creador todopoderoso. Jesucristo. Es importante entender que Jesucristo, el Dios, el Hijo de Dios, Él, junto con el Padre y el Espíritu Santo, los creadores de todo lo que existe. Pero solo el Hijo es el que vino a este mundo a tomar forma de hombre. No vinieron las tres personas. De hecho, hasta que Jesús sube al cielo, dice: yo enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad. Fue hasta entonces que Jesucristo mandó al Espíritu Santo en el Pentecostés, que leemos en Hechos capítulo 2. Entonces fue que el Espíritu vino para estar siempre con nosotros, para recordarnos lo que había oído de parte de Jesús, para hacer la voluntad del Padre. ¿Se fijan? No es que Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo vinieron y se hicieron y después los mataron. Eso hubiera sido el acabose. El Hijo fue el que dejó su lugar de gloria y vino a este lugar, a este planeta, a nacer como un hombre.
Y voy a cerrar nada más el día de hoy. Dice, voy a leer esta parte. El Señor Jesús creó vino del agua. En Juan capítulo 2, el Señor transformó el agua en el fruto de la vid, en un vino excepcional, reconocido por el maestresala de la fiesta de esas bodas, al mencionar que el vino que proveyó Jesús era superior al vino original del matrimonio. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y eso dice Juan capítulo 2, verso 10. Recordemos que en los tiempos y lugares que vivió Jesús el agua no era necesariamente potable, por lo cual la mayoría de las personas bebían vino de mesa, vino dulce, no necesariamente fermentado. El término vino en la Biblia puede referirse tanto al jugo de la vid fermentado o sin fermentar, dependiendo del contexto. En Juan 2, aun cuando no especifica esto, asumimos que el vino que Jesús creó en esta ocasión era dulce y refrescante, jugo de la vid, no fermentado. ¿Por qué habría el Señor de producir aproximadamente 600 litros de vino alcohólico para los invitados de una fiesta de matrimonio? Decir esto representaría un enorme problema moral. ¿Cómo podría el impecable Hijo de Dios proveer tal cantidad de vino embriagador para ser usado por los que habían reunido en esa ocasión? ¿No estaría en ello atentando lo promovido y más bien promoviendo la embriaguez? Pero no es así. Por el contrario, Jesús es el Señor, el Creador. Él proveyó para que esta gente tuviera el más fresco, dulce y refrescante jugo de la vid que ellos jamás habían probado. El Señor creó el mejor fruto de la vid, era el mejor jugo de uva que el hombre jamás haya probado, recién hecho por el Creador mismo. Cuando Dios hizo el fruto de la vid, Él hizo algo muy bueno. Cuando Jesús realizó este milagro, era como si la mejor uva, la uva más dulce del mundo, hubiera sido recién exprimida. Patton describe el milagro de Cristo de esta manera. Cristo, con una sobrenatural y sobrehumana rapidez, produjo esa maravillosa conversión del agua en la más pura sangre de uva, que por las leyes de la naturaleza establecidas por él mismo, tienen lugar anualmente a través de varios meses, cuando la vid absorbe el agua de la tierra y lo transforma en el jugo puro sin fermentar que se encuentra en los ricos racimos de la vid. ¿Se fijan? Cuando una vid crece, de la tierra toma el agua que produce las uvas. Es lo que está aquí diciendo Patton. Y que todo ese tiempo tarda casi un año. Y que después la uva es transformada en vino. La uva es exprimida y transformada en vino. Lo que está diciendo aquí es que Jesús aceleró todos los procesos naturales para transformar en un instante el agua en vino. Lo que para nosotros parecería imposible, Jesús lo logró en un santiamén. Eso está escrito en el libro que se llama Los vinos de la Biblia o las leyes de la fermentación de William Patton. El vino en la Biblia es un símbolo de júbilo. Israel en ese momento, recordemos que estaba subyugado por los romanos. No tenía gozo, pero el Señor Jesús había venido para traerle regocijo. Era el gozo de Dios y el gozo del mundo. El Señor Jesús era capaz de tomar todas sus vidas áridas y cambiarlas. Eso es el gran milagro de la salvación. La transformación que inicialmente Jesús la reflejó, fíjense, su primer milagro fue transformar en una boda donde se estaba acabando el vino, donde ya la gente no podía tomar y no embriagarse. Estoy hablando de tomar el vino de mesa. Jesús multiplicó y de 600 litros de agua creó vino para que pudieran tener todas las personas ahí presentes. Porque lo que él quería era que no se acabara la boda, que la fiesta continuara, que el gozo continuara. Y es un ejemplo muy pequeñito de lo que Jesús quería hacer en todos nosotros. Manifestar el gozo de su salvación en cada uno de nosotros.
Vamos a detenernos ahí y vamos a continuar la siguiente semana con este estudio. Les recuerdo que en unos minutos más tendremos nuestro culto a las 11 de la mañana. Dios les bendice.